Y seguimos con las aventuras del Suzuki Jimny. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a ver cómo el Suzuki Jimny retira un pedazo de pino que estaba plantado ahí y que se ha movido hacia el otro lado. Pero como dice, se ha movido. ¿Acaso él solito se ha movido y se ha tirado ahí? Se ha movido porque estaba cansado ya de estar así como aquel. Y ha dicho, bueno, me voy a hacer a un lado para que el otro crezca. Esto es de la nevada esta que cayó hace unas semanas, pues ha destrozado todo en todos los lados. Está interrumpiendo este camino en mitad del monte, en mitad de la nada. Alguna labor hacemos los que tenemos vehículos 4x4 cuando vamos por caminos. En este caso voy a un terreno mío, pero si te encuentras algo así, pues lo intentas quitar y retirar y limpiar, porque si no, venimos nosotros, aquí no limpia nadie. ¿Cuántos crees que pese eso? Esto pesará 500 millones de toneladas. No creo. ¿Pesa menos que un coche o pesará igual que un coche así cuando quitas? Yo creo que lo mismo que el Jimny, yo una tonelada a lo mejor. No lo sé, nunca he pesado un pino. Y vamos a colocar el Suzuki Jimny de forma estratégica para poder tirar de este pino y devolverlo al monte de donde salió. ¡Vamos allá! Ahí. Qué nervios. A ver si lo logras mover por lo menos. Aunque sea que lo mueva 10 centímetros, por lo menos habré hecho algo. Si no, tendremos que comer aquí. Bueno, víveres hay. O si no, vamos caminando ya hasta el terreno, ¿no? Pues nada, vamos a ver si el Suzuki Jimny consigue mover el pino. Vamos a ver si el Suzuki Jimny es capaz de mover un pino de 5.000 toneladas. Con la reductora y en primera, despacito vamos a tensar la cuerda. ¿Qué hemos hecho? Se ha movido. ¿No ves dónde está? Vale. Le has puesto más al centro de la carretera, del camino. Dios. Un poquito más. Lo que pasa es que esos que estaban secos ahí, esos arbolillos, no dejan. ¿Cómo? Esos arbolillos secos impiden que siga. Ah, lo paran. Sí. Porque mira, has avanzado bastante y creo que tienes que cortarlo aquí. Pero se ha visto el... Locuaz. Vaya fuercita que tiene el juguetito. Sí. Estamos aquí abriéndonos paso en la maleza para quitar la eslinga que hemos puesto. Y nuevo ambientador para el Suzuki Jimny. Olor a pino, natural. En mitad de un pino aparecí, en todo lo alto de la copa, he llegado. He llegado a lo más alto del pino. Para que luego digan, ¿cómo trepo? ¿Todo bien por ahí? Más o menos. Aquí, mira, se había quedado clavado el grillete. Mira, aquí, trae el móvil. Está grabando. Espérate. Sí, sí. Hazte Aquí. tu cara para la foto. Sí. Aquí estaba enganchado. Ya lo podemos retirar fácilmente. Le dejamos siempre una vueltecita sin apretar para que sea más fácil quitarlo después. Pues ya hemos quitado el grillete, a ver si... Y aparecí entre la maleza, dispuesto a limpiar el monte de árboles caídos. Y vemos cómo el pino ya no está en el camino.
Así que hemos movido el pino de allí, que obstaculizaba todo el camino, hacia el otro lado, que es donde está la base. Para que luego digan que los vehículos todoterreno y 4x4 vamos a destrozar el monte. Esos serán algunos que no tienen 2 dedos de frente y van destrozándolo todo. Pero hemos liberado un camino para que pueda pasar, pues eso, podemos pasar nosotros y puede pasar quien venga paseando por aquí o montando a caballo, como pasan muchas veces. Oh, por Dios. Bueno, y en el vídeo de hoy hemos visto cómo superar un pino en mitad de un camino. Así que hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Un abrazo. ¿Cómo superar? Cómo superar un pino en medio del camino. Joder, es que mejor rima no ha podido salir. Y así con acentillo.